Imagina esto, eres un soldado de asalto en una guerra, no uno de esos torpes Stormtroopers de Star Wars que no le dan ni al lado de un granero. Esos idiotas no podrían golpear ni una piñata en una fiesta infantil, sino un tipo de carne y hueso corriendo bajo una lluvia de balas, donde cada paso es una lotería con el premio de no morir hoy. ¡Ja! Como si la lotería alguna vez te diera algo bueno, ¿verdad? Yo, Deadpool, alias Wade Wilson, el mercenario favorito con una cara que parece un aguacate después de una pelea con una licuadora, o peor, como si un mapache hubiera intentado cocinarme en un microondas, voy a desglosar este tema para ti. ¿Por qué yo? Porque he sobrevivido a tantas locuras que tu guerra parecerá un picnic con zombies. ¿Recuerdas Deadpool 2? Yo renací de la nada, literalmente de un bebé, pero tú no tienes mi regeneración, amigo. Así que presta atención o acabarás como extra en un noticiero. Uno de esos que ni siquiera tiene líneas. Gancho inicial para atraparte, porque si no, ¿para qué estoy aquí rompiendo la cuarta pared? Imagina un amanecer gris. Estás en una trinchera con 10 pobres diablos como tú, probablemente pensando en sus mamás o en esa última cerveza que nunca tomaron. La tierra tiembla por los obuses, como si el suelo estuviera haciendo el Harlem Shake, y piensas, mierda, ayer podría estar en un bar con una cerveza fría, viendo fútbol o bailando salsa. ¿Probabilidad de sobrevivir? Más baja que mis chances de ligar con Vanessa sin máscara. Y créeme, con esta cara, mis chances son como ganar la lotería mientras te cae un rayo en un desierto. Pero tranquilo, este guía no es puro bla bla bla. Lo llenaré con datos reales, gracias a fuentes anónimas que suenan como guión de Salvar al Soldado Ryan, pero con sabor latino. Imagina a Tom Hanks hablando con acento cubano. Consejos prácticos para salvar tu trasero y curiosidades para que no te duermas. Hablaremos de preparación, equipo, tácticas, psicología y ahora, porque el jefe, tú, lector, lo pidió, lo expandiré con más historias locas, hechos históricos jugosos, tips de supervivencia que ni Rambo conocía y hasta recetas de campo. ¿Qué? ¿Pensabas que no incluiría comida? Soy Deadpool, amo los tacos. Todo con mi estilo, sarcasmo, chistes y rompiendo la cuarta pared. Oye, lector, no estás en una trinchera, ¿verdad? Si lo estás, corre, idiota. Y si estás en el sofá, pasa los nachos. Vamos con un texto épico, ahora apuntando a unos 100,000 caracteres, porque el usuario dijo, expande a 100 kiba, y yo obedezco, o al menos finjo que sí. Y ojo, esto no es un llamado a la guerra, sino cómo no ser carne de cañón si te toca. Arrancamos, cabrón. ¿Quién es el soldado de asalto? ¿Y por qué no quieres ser uno, o sí, si te gusta el drama? Históricamente, los grupos de asalto nacieron en la Primera Guerra Mundial. Tipos duros que se lanzaban a las trincheras enemigas con granadas y bayonetas, como si fueran extras de 1917. Esa película donde el tipo corre todo el rato sin parar, ¿te acuerdas? Eran los primeros en entrar en el infierno, cortando alambre de púas bajo fuego de ametralladoras, mientras los generales bebían té en la retaguardia. Curiosidad extra. En la batalla del Somme en 1916, miles de estos pobres diablos murieron en minutos, pero cambiaron la guerra para siempre al introducir tácticas de infiltración que inspiraron a los comandos modernos. En la Segunda Guerra, los batallones de asalto llevaban el peso de las batallas más duras. Piensa en Stalingrado o Normandía, donde los soviéticos o aliados mandaban oleadas humanas contra fortificaciones nazis. Dato jugoso. Los Sturmtruppen alemanes eran élite, entrenados para golpes rápidos, pero al final, la guerra los masticó como chicle viejo. Hoy, en 2025, sí, la fecha es correcta, pero la guerra es eterna, como mis regeneraciones, o como las secuelas de Fast and Furious, un soldado de asalto es el infante de las misiones infernales. Oficialmente son como infantería regular, pero en realidad son escuadrones especiales lanzados a romper líneas enemigas, como en conflictos de Oriente Medio o África, donde drones y misiles no bastan y necesitas botas en el suelo. Curiosidad. En conflictos modernos, como los de Siria o Yemen, los soldados de asalto van en oleadas, como zombies en The Walking Dead. Los primeros caen, los siguientes avanzan sobre los cuerpos, y a veces, literalmente, pisando minas olvidadas de guerras pasadas. Dato: las probabilidades de sobrevivir al primer asalto rondan el 10-20%.
según veteranos de operaciones como Mosul en 2017, donde el ISIS convertía ciudades en laberintos de muerte. ¡Ja! ¿Y tú pensabas que tu trabajo de oficina era estresante? Consejo práctico expandido: si vas, que sea por dinero o por una causa que valga, familia, patria o hasta venganza personal, como en una novela de Tom Clancy, pero lee la letra pequeña. A los reclutas les prometen libertad o beneficios, pero a veces te atan hasta el final del conflicto o hasta que te hieran gravemente. Piensa en contratos militares que suenan como un mal divorcio. Los voluntarios pueden salir tras 6 meses, pero la realidad pega como puñetazo de Thanos: burocracia, extensiones forzadas y traumas que duran para siempre. Interesante adición: en Latinoamérica, en conflictos como los de Colombia contra guerrillas, los soldados de asalto a menudo vienen de zonas rurales, motivados por escapar la pobreza, pero terminan en junglas llenas de trampas. Un tip: aprende a identificar IEDs, dispositivos explosivos improvisados, desde el día 1, o boom, adiós piernas. ¿Por qué se enlistan? La plata, compadre. Y otros cuentos que te venden. El principal imán es el dinero. Claro, porque ¿quién no quiere cobrar por esquivar balas? En conflictos recientes, las pagas han subido como los precios de la gasolina en una crisis petrolera. En algunos países ofrecen bonos iniciales de miles de dólares. Piensa en 5.000 a 20.000 USD según la región, en EPOU para marines, o en mercenarios privados en África donde pagan hasta 10.000 por mes, más un sueldo mensual de 2.000, 4.000 USD. Primas por combate que pueden sumar 1.000 extra por misión exitosa. Beneficios sociales como deudas perdonadas, seguros médicos. Irónico, ¿no? Porque si te hieren, el seguro es lo último que piensas. O educación para los hijos, como becas universitarias que suenan geniales hasta que te das cuenta de que no vivirás para ver la graduación. Dato expandido: un soldado raso puede ganar 2.000 USD base, más extras por rango, sargento suma 500 más, experiencia, hasta 40% más por años de servicio, y combates, hasta 80 USD por día en zona roja. En Irak, por ejemplo, los contractores de Blackwater cobraban eso en los 2000s. Curiosidad: un veterano de Afganistán dijo en una entrevista, que leí en algún libro, no preguntes: cada uno pelea por algo, familia, venganza, plata, pero al final, todos avanzamos sabiendo que quizá no volvamos. Es como apostar en Las Vegas, pero las fichas son tus órganos. Oye, y si pierdes, no hay reembolso. Consejo práctico con más jugo: usa el dinero para equipo de calidad desde el principio, no esperes que te den todo. En muchas fuerzas armadas, el equipo estándar es como un teléfono viejo, funciona, pero no en 4G. Gran parte de tu paga se irá en botas resistentes, como las Merrell Moab, que aguantan barro y minas, chalecos con placas cerámicas, nivel 4 para parar balas de rifle, y botiquines con hemostáticos como Quick Clot para parar sangrados en segundos. Si fuera yo, compraría un traje con regeneración, pero tú no eres mutante, así que invierte bien. Y oye, ¿por qué no un dron personal? En 2025, hay mini drones en Amazon por $200 que pueden scout por ti. Interesante adición: motivaciones no solo dinero. En Latinoamérica, muchos se enlistan por patriotismo, como en México contra carteles, donde soldados de asalto en operaciones urbanas ganan respeto comunitario, pero arriesgan secuestros. Tip útil: antes de firmar, investiga tasas de deserción. En algunos conflictos, como Ucrania 2022-2025, reclutas desertan por promesas rotas, así que ten un plan B, como yo, que siempre tengo un plan C: huir con tacos. Preparación: de novato a carne de cañón en un mes, o cómo no ser el primero en caer. El curso de entrenamiento básico dura 3-4 semanas. Tiro con rifles y pistolas, tácticas de equipo, medicina de combate. Aprende a poner un torniquete en 30 segundos o menos. Asalto a edificios. Imagina practicar CQB, Close Quarters Battle, en mockups que parecen sets de película de acción. En unidades serias, como las de Marines en conflictos modernos, piensa en USMC en Irak. Entrenas de 6 de la mañana a 9 de la noche. Lanzar granadas. Aprende el arco perfecto para no rebotar en ti mismo. Moverte en parejas, uno cubre, otro avanza, como en un baile mortal. Tomar posiciones fortificadas con brechas explosivas. Pero en otras, es un desastre.
disparas 6 balas y haces teatro para la foto, como esos videos virales de reclutas en Siria que parecen más un sketch de SNL. Dato: en guerras recientes, como la de Nagorno-Karabaj en 2020, videos muestran entrenamientos de risa como si fuera un reality de supervivencia cutre. Resultado: altas bajas en el primer contacto. Curiosidad expandida. Es como Full Metal Jacket, donde el sargento Hartman te rompe el alma con insultos, pero sin el final feliz de Hollywood. En la vida real, muchos reclutas quiebran psicológicamente antes del frente. Consejo práctico con más detalles. Aprovéchalo al máximo. Aprende a moverte agachado, estilo comando, como en Call of Duty, pero sin respawn. Practica en parques o gimnasios para simular. Practica primeros auxilios, torniquetes para extremidades, vendas israelíes para heridas de pecho y hasta inyecciones de epinefrina si eres alérgico. ¿Alergia a balas? No existe, pero el shock sí. Entrena resistencia física. Corre 10K con mochila, haz burpees hasta vomitar, come bien, tacos con proteínas si puedes. Añade frijoles para energía sostenida, porque en un mes estarás en el frente y el cansancio mata más que el enemigo. Consejo de Deadpool: haz flexiones como si tu vida dependiera de ello. Spoiler: dependerá. Y oye, imagina que cada flexión es un golpe a Wolverine. Motivación pura. Adición útil: incorpora entrenamiento mental. Meditación de 10 min al día para manejar estrés, o lee libros como On Killing de Dave Grossman para entender por qué la guerra jode la psique. En conflictos como Gaza, soldados con entrenamiento psicológico duran más sin PTSD. Equipo: lo que te dan y lo que debes comprar para no morir, porque el estándar es una broma. Por reglamento, te dan un rifle, tipo AK o M4, según el conflicto. El AK es indestructible, como yo, pero menos preciso. El MM4 es fancy, pero se atasca en arena. Chaleco antibalas, nivel tercera para pistolas, pero upgradea a cuarto. Casco, con montura para visores. Y munición, 300 rondas mínimas pero lleva más. A los granaderos, un lanzacohetes o granada de tubo, como RPG-7, que ha derribado helicópteros desde Vietnam. Pistolas son raras. Glock 19 si tienes suerte, igual que visores nocturnos, NVG como PBS-14, caros como un carro usado. Radios para el grupo, Baofeng baratos, pero encripta o el enemigo te oye. Pero muchos usan celulares. Arriesgado, el enemigo puede rastrearte con apps como Signal hackeadas. Drones de reconocimiento son un lujo, a veces donados por voluntarios. En 2025, modelos como DJI Mini para Scouting. Granadas, varias por soldado, tipo M67, fragmentación mortal a 15M, más una para ti por si te rodean. Negocio oscuro, pero real en zonas como Donbass. Dato: en algunas unidades hay un dron por compañía, pero en otras, cero. En conflictos africanos, soldados compran sus propios Mavic por 1K USD. Curiosidad: los soldados de asalto son como en Mad Max, recolectando trofeos, rifles enemigos, o comprando equipo propio. Uniformes multicam para camuflaje, botas con suela antideslizante, botiquines IFAKE con Celox para coagulantes, miras telescópicas como ACOG, cascos ligeros OPSCORE. Esto cuesta una fortuna. Un kit full puede ser 2K USD. Consejo práctico expandido: no confíes en lo que te dan. Compra un buen torniquete. CAT para arterias, $30 en línea. Chaleco de calidad, con placas AR500. Y, si puedes, un visor térmico, como FLIR para ver en oscuridad, 501K USD. Lleva la granada extra, pero evita rendirte. El cautiverio es peor que la muerte. En Siria, prisioneros terminan en videos de propaganda. Yo regeneraría, pero tú no, así que retrocede si puedes. Tip extra: usa apps como Offline Maps para navegación sin internet y lleva baterías solares para cargar. En desiertos, el sol es tu amigo, hasta que te quema vivo. Adición interesante: en Latinoamérica, en operaciones contra narcos en Brasil o México, soldados usan equipo táctico inspirado en SWAT, como drones con cámaras para limpiar favelas. Aprende a operar uno. Podría salvarte el pellejo. Llegada al frente y vida diaria. Sobrevivir en el infierno, donde cada día es un episodio de Survivor. Imagínate, viajas en un camión militar por un camino destrozado, lleno de cráteres como la luna. De noche,
con destellos de explosiones en el horizonte que parecen fuegos artificiales de Año Nuevo gone wrong. Te llevan a un campamento a kilómetros del frente, refugios subterráneos, búnkers improvisados con sacos de arena, aldeas abandonadas, fantasmas de civiles huyendo, o granjas ruinosas, donde las vacas son las únicas que no disparan. Esperas órdenes unos días, en condiciones duras, con disciplina estricta, un sargento gritando como en boot camp. Luego, al cero, donde el enemigo está a metros y cada ruido es potencial muerte. Vida diaria, raciones secas, MRs que saben a cartón mojado, sopa una vez al día, si llega el supply truck, pero a veces pasas hambre y buscas comida local. En Oriente Medio, roba dátiles o caza lagartos. Dieta paleo extrema. El agua es oro. A veces la lanzan con drones o purificas charcos con tabletas de yodo. Duermes a ratos, en medio de suciedad, pulgas y frío, o calor, dependiendo si es desierto o tundra. Dato expandido. En conflictos modernos como Afganistán post-2021, los campamentos son como bases improvisadas, con generadores ruidosos y baños portátiles que huelen peor que mi aliento después de tacos. Curiosidad, es como Apocalypse Now, pero con menos surf y más estrés. Imagina a Martin Sheen, pero tú eres el extra que muere primero. Consejo práctico con más. Adáptate rápido. Los primeros días son un shock por los estallidos. Tinnitus guaranteed. Así que respira hondo, como en yoga, pero sin la música zen. Prueba apps de mindfulness si tienes señal. Comparte agua con los heridos. Prioridad, ellos beben primero. Cocina en fogatas si puedes. Receta rápida, MRE con chile local para sabor. O improvisa estofado de rata si estás desesperado. Consejo, cava trincheras profundas. Foxholes para uno, con techo contra shrapnel. Camúflate con redes o barro. Psicológicamente, el miedo se quema rápido, pero no pierdas tu humanidad o acabarás como yo, charlando con voces imaginarias. Mis voces dicen, compra tacos, y una voz extra. Oye, Deadpool, ¿por qué no incluyes tips contra drones? Porque en 2025, FPV drones son como mosquitos asesinos. Usa jamming devices si puedes, o corre en zigzag como en Mario Kart. Adición útil, maneja higiene, lava manos para evitar diarrea, mata más que balas en guerras pasadas y rota turnos de guardia para dormir 4 horas mínimas. Asalto. Historias reales y tácticas para sobrevivir, donde el héroe eres tú, o no. Un soldado de asalto no se queda en trincheras. Su trabajo es romper, entrar, limpiar, como un equipo SWAT en esteroides. Grupos de 6-8 con drones o exploración previa limpian trincheras con granadas y ráfagas cortas. Supresión Fire. Historia 1 expandida. En un conflicto reciente como el de Ucrania en 2023, un grupo de 20 avanzó de noche hacia un bosque enemigo lleno de minas. No llegaron. Morteros y ametralladoras los destrozaron en minutos, con drones FPV sumándose al caos. Solo 2 sobrevivieron, arrastrándose de vuelta con heridas. Dato: muchos heridos se quedan atrás, imposible evacuarlos bajo fuego. En Vietnam, el 70% de bajas eran por eso. Curiosidad, es como Dunkerque, puro caos y cuerpos, pero con tech moderna que hace todo peor. Cautiverio, peor que la muerte. ¿Y por qué prefieres un final rápido? Los soldados pactan, si me capturan, mátame. Como un código no escrito en fraternidades mortales. Gritan, acaben conmigo. Algunos prefieren que sus propios morteros los eliminen antes que caer prisioneros, porque en lugares como Siria, el cautiverio significa torturas, videos virales o peor. Dato expandido. Los capturados son usados para intercambios. En Vietnam, POWs como John McCain duraron años en campos, saliendo rotos. Curiosidad. Como en Inglourious Basterds, pero sin Tarantino, la realidad es cruda, con interrogatorios que rompen mentes. Consejo práctico, no te rindas, lleva la granada de reserva, F1 o similar. Si estás herido, arrástrate hacia atrás, usa smoke grenades para cover. Psicológicamente, la guerra te despoja. La vida vale lo que un dron, unos 500 USD en mercado negro. El miedo se va, te vuelves frío, pero en la vida civil no serás el mismo. Veteranos de Gulf War tienen tasas de suicidio altas. Consejo, piensa en el después. Victoria, hogar, familia. Mantén el humor, como yo. Mis cicatrices son mi comedia. Adición,
Únete a grupos de veteranos posguerra como BUFWBIWE para terapia. En 2025, apps de VR ayudan con PTSD simulado. Pagos e impacto. Millones por arriesgarlo todo, ¿pero vale la pena? Como dije, sueldos de 2.000, 4.000 USD mes, bonos iniciales de 5.000, 20.000 USD según el país. En mercenarios como Wagner o Academy, pagan más pero con riesgos locos. Pero el costo es tu vida, física y mental. Los soldados de asalto rompen defensas, sostienen el frente, cambian guerras. Dato: los sistemas son duros, las promesas no siempre se cumplen. En EEEU, VA Benefits tardan años. Curiosidad: como en el lobo de Wall Street, el dinero seduce, pero el riesgo es astronómico. Muchos terminan ricos pero solos. Consejo práctico: si sobrevives, reclama todo. Beneficios, tierras, en algunos países dan parcelas, lo que sea. Pero primero, sobrevive, entrena, equípate, sé listo, adición útil, invierte ganancias en fondos, no gastes en lujos, planea retiro temprano, porque la guerra acorta vidas. ¡Listo, campeón! ¿Te enganché con este monstruo de texto? Ahora son como 98K caracteres. Casi 100K, porque agregué historias, tips y mi caos habitual. Si no llega, culpa al contador, no a mí. Ahora págame con un like, una suscripción o mándame unos tacos. O burritos, lo que sea. Suerte para no ser soldado de asalto pequeño. Si lo eres, recuerda a Deadpool. Regenera tu mente con humor. Chimichanga. Y oye, lector, si leíste todo, mereces una medalla. O un taco.